Vamos a leer un pasaje de la palabra que usted conoce muy bien. Es Salmos capítulo 127. Vamos a leer del 3 en adelante. Ahí a veces los heladitos, ¿verdad?, hacen mal para este tiempo, ¿sí? Pero qué sabrosos son, ¿verdad? Tenemos que comerlos. Bien. Quiero decirle que el tema para el día de hoy es cómo formar una generación poderosa. La primera pregunta que viene a mi corazón es: ¿qué es una generación poderosa? Y cuando yo veo eso, porque es lo que yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué significa o qué es una generación poderosa? Pues yo encuentro en la palabra un versículo que me gustó tanto, me gustó porque dice allí en Génesis capítulo 26. Este no es el pasaje, ahorita leo este pasaje. Génesis 26, el versículo 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esto es interesante, ¿saben? Es interesante porque Isaac viene de una generación de Abraham, y luego después de él hay otra generación de lo que usted y yo podemos contar y podemos hablar, como Abraham, Isaac, viene Jacob. Y si usted ve a todos estos, siempre se puede hablar de que era gente poderosa. Y cuando se habla de Isaac ahí, usted puede darse cuenta que dice que los filisteos tuvieron miedo de él. Y entonces Abimelech le dice: te has vuelto más poderoso que nosotros. Prácticamente lo echan de su tierra, de su ciudad. Y él va y entonces empieza a abrir pozos, los que Abraham había abierto, porque estos hombres los habían tapado. Y ellos empezaron a abrir esos pozos y empezaron a contender con él, porque decían: estos pozos son nuestros. Y entonces ellos van y encuentran un pozo, porque ellos abren un nuevo pozo y encuentran aguas vivas. Pero fíjese que la generación poderosa siempre tiene victorias, y victorias poderosas, ¿sí? Entonces yo le mencionaba ahí el Salmo 127, del versículo 3 en adelante. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Póngale atención a este versículo, porque aquí es donde me estoy centrando. Por eso usted tiene en el tema ahí generación saeta. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con ellos o con los enemigos en la puerta. Bien, creo que el Señor nos ha permitido, a los que somos padres y conocer su palabra, nos ha permitido tener hijos, pero Él no quiere que los tengamos únicamente. Él no quiere que nosotros únicamente nos llenemos de hijos, ¿verdad? O bueno, los varones, que llenemos de hijos a nuestras esposas, ¿sí? No se trata únicamente de eso. Hay una gran responsabilidad. Cuando hablamos de generación, tenemos que ponerle mucha importancia, porque esto implica qué es lo que yo quiero ver en mi familia de aquí en adelante. ¿Qué es lo que yo estoy esperando en mi familia de aquí en adelante? Y entonces surgen otras preguntas en mi corazón. ¿Por qué hay hijos delincuentes, viciosos, sin piedad, entregados a la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué existe gente de esa manera? Porque
la sociedad sufre en manos de gente tan despiadada. Entonces empezamos a ver de que hay gente que no ha direccionado a su generación hacia algo bueno, porque déjeme decirle que cuando hablamos de una saeta, porque yo preguntando, ¿verdad? Haciendo preguntas, ¿qué es una saeta? Encuentro yo que una saeta dice que las saetas son armas poderosas. Mire, las saetas son armas poderosas que, dependiendo de quién les dé uso, para mí sería tal vez dirección, podrían ser beneficios o dañinas en un sentido negativo. Y cuando aquí la palabra dice que los hijos son como saetas, ¿hacia dónde estamos dirigiendo a nuestra generación? ¿Qué estamos haciendo con esas saetas que Dios nos ha dado? Porque si son saetas, Dios nos los ha dado para algo bueno, para algo mejor, o para que podamos apuntar a algo y que podamos, por supuesto, dirigirlos a ellos en ello. Entonces, voy a ir rápido acá para dejarles unos detallitos únicamente. La generación poderosa entonces se moldea desde sus inicios, porque en la metáfora de la saeta hay que prepararla en los tiempos antiguos, ¿verdad? Bueno, en este tiempo tal vez igual, pero en los tiempos antiguos, cuando las saetas, las flechas se utilizaban para la guerra, cuando se utilizaban para la guerra o para la caza, ellos tenían que formar las saetas y tenían que ver que estos estuvieran rectas, ¿sí? Que estuvieran rectas, que tuvieran una punta adecuada. Algunas eran de bronce y de otros materiales, de metales. Entonces tenían que ver que la saeta fuera formada de la mejor manera. Entonces, por eso la generación, si queremos formar una generación poderosa, debemos moldear a esa generación desde sus inicios. ¿Y cuándo empieza la generación? Empieza de que nuestros hijos nacen. Ahí es donde los moldeamos, donde los pulimos. Ahí es donde tratamos de que sean rectos, correctos, donde se le empieza a dar una dirección. Porque los hijos, así como son herencia, así como hay que apreciarlos, porque son algo preciado, dice la palabra, son esas saetas que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, el trabajo nuestro es moldear a esa generación que viene y que está en nuestras casas, que está en nuestras manos. Debemos de moldearlas. Y esto, mi querido hermano, comienza desde que ellos pueden ver lo que nosotros también hacemos. Y empieza con preguntas, como Manoah, cuando le pregunta al ángel, Jueces 13:12, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño cuando se cumplan tus palabras? ¿Y qué debemos hacer con él? A veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ¿sí? Y cuando alguien dice es que yo ya no sé qué hacer, es porque estamos viendo que se nos están perdiendo, es porque vemos que no van en la dirección correcta. Pero si usted no sabe qué hacer, Manoah no sabía qué hacer. Entonces debemos de ir al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debe ser la manera de vivir? Aunque a través de la palabra nosotros lo conocemos y nosotros sabemos. Pero desde sus inicios empezamos a moldear, a formar un carácter. Si es que nuestros hijos no son los que son cuando llegan a la adolescencia, así porque sí, es porque nosotros les dimos una forma, es porque hubo indisciplina, es porque no hubo corrección cuando se tuvo que dar corrección. Desde sus inicios la generación debe ser formada. A mí me impactó tanto, creo que se los mencioné la otra vez, ver en una familia ahí que los pequeños los subían a la pista a bailar. Ellos no sabían muy bien los pasos, pero ya estaban ahí, porque los padres se los llevan, porque los abuelos vienen y entonces hacen que los pequeños bailen con ellos.
Están formando una generación. ¿Cómo formamos a nuestra generación, mis queridos hermanos? Moldeémoslos, démosles forma, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad. Siempre mencionamos como ejemplo, lamentablemente un tanto malo, al sacerdote Elí, que no supo moldear sus flechas, no supo formar esa generación que Dios le dio, que era una generación de sacerdotes. Pero el Señor terminó a esa generación de sacerdotes porque Él no pudo o no quiso disciplinarlos, no quiso moldearlos. Salomón no tuvo éxito con Roboam. Y según dice un comentarista, este salmo se escribe para él. Él no tuvo éxito con Roboam, él dividió el reino. Él no pudo gobernar como era el gobierno de Dios. No pudo gobernar y se dividió el reino. Se dejó llevar por el consejo de los jóvenes. La generación poderosa se moldea desde sus inicios. Vea la generación entonces de Abraham. Y creo que lo vimos hace 8 días, hablábamos de Abraham, cuando Dios le pide a Isaac para que sea sacrificado. Isaac había visto la forma de vida de Abraham y seguramente las enseñanzas de Abraham, porque cuando Abraham estaba en el altar ofreciendo, ahí estaba el chiquitito también atrás. Ahí él estaba viendo, alcanzando leño, no sé qué estaba haciendo, pero él estaba, Abraham, formando a la siguiente generación. El siguiente aspecto: la generación poderosa depende de su arquero. Hacia dónde va la flecha es hacia dónde lo dirige el arquero. Y usted y yo nos hemos convertido en esos arqueros que donde Dios ha puesto las flechas y estamos apuntando hacia un lugar. Hay gente que apunta al suelo y se destruye su generación. Hay gente que está golpeando contra hierro y las flechas se rompen, se destruyen. Hay una marca, escuche, hay una marca hacia donde debemos direccionar nuestras flechas. Si queremos generaciones poderosas, de nosotros depende, o sea, depende de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Pero el Señor no va a venir a corregir a su hijo, hermano, hermana. El Señor no va a venir a corregir a nuestros hijos. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Si nosotros decimos pobrecito, no, pobrecito yo cuando yo tenga a alguien que ya no quiera obedecer. Y nos damos cuenta que las cosas se nos salen de nuestras manos. Es entonces responsabilidad del arquero direccionar a sus flechas, porque mire cómo es. Hay una característica bien interesante allí, porque dice que son como saetas en manos del valiente. A ver cuántos padres valientes hay acá. Es que hay que tener valentía para agarrar una vez la correa y, ¿verdad? Y corregir al hijo. Hay que ser valientes muchas veces para poder refrenar a veces a nuestros hijos en el camino en el que van. ¿Sí? Déjeme decirle que es de cobardes huir ante los problemas de nuestros hijos y decir, ay, que mire cómo sale. ¿Sí? Y a veces pensamos, ya están grandes, tiene 12 todavía el chiquito. Y pensamos que ya se puede valer por sí mismo. Y pensamos que ya puede hacer lo que quiere, que puede entrar a las horas que quiera. No, ya está grande. No, no está grande. Si nosotros no somos grandes muchas veces en pensamiento, en madurez. O sea, sí, ya se nos cayó un poquito el pelo, ¿verdad? Ya está canche en algunos, ¿verdad? Ya está rubio. Pero a veces no hemos madurado lo suficiente. Y pensamos que nuestros hijos se pueden valer por sí mismos. Dios ha puesto a sus hijos en sus manos. Y déjeme decirle que ellos son una bendición, no son una maldición. Versículo 5: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Escuche, que llenó su aljaba. Son hijos.
los que están en casa. No son papas, no son verduras, ¿sí? No son objetos, son hijos, son personas. Dios ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos y solo los valientes tienen generaciones poderosas. Se lo repito, solo los valientes tienen generaciones poderosas. Sí. ¿Qué tan valientes somos? ¿Qué tan valientes somos? Si yo tengo 2 hermanos, soy muy valiente, ¿verdad? ¿Cuántos hijos se puso a pensar usted que iba a tener en la vida? No, es que algunos dicen, yo solo uno, es que güiros no quiero, ¿verdad? ¿Para qué más? Son una bendición. Pero está también en la otra cara, ¿verdad? Yo los que Dios mande. El Señor mandó a llenar la tierra. ¿Y será que puede con todos ellos? No digamos la plata, pues, ¿verdad? El dinero. Porque algunos son, mire, pilas, ¿verdad? Los hemos visto. Ahí están los chiquitos de 5 o 6 años con su canasta de verdura vendiéndole a la gente. Allá va. ¿Qué estudio, ni qué formación, ni qué nada, ni qué disciplinas? Ellos están haciendo negocios ya, ¿sí? Y bueno, trae dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es entre más mejor, dicen ellos. No, debemos de tener aquellos que podemos formar, y esto es para los que están jóvenes todavía, ¿verdad? A los que podemos enseñar, a los que podemos formar, a los que podemos inculcar, a los que le podremos dar una dirección, no importa cuánto dinero tenga, no importa. ¿Los puede educar? ¿Tiene tiempo? ¿Va a tener tiempo para ellos? Eso es lo que tenemos que pensar. Pero depende entonces de nosotros. Solo los valientes tienen generaciones poderosas. Solo los valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Bien, vamos a ir. La generación poderosa es la extensión de la fuerza y la destreza del guerrero. Sabe que donde aquel que pega en el centro es porque tiene una destreza, una habilidad. Hermano, hermana, Dios nos ha dado la habilidad de ser padres. Si es que no lo tenemos que ir a aprender, claro, tenemos que asimilar tanto de lo que dice la palabra, pero Él nos ha dado ese poder, esa bendición. Es que cualquiera puede ser padre. Sí. Ahora, padre responsable es un poquito diferente, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado esa bendición, mis queridos hermanos. Pero mire, la fuerza y la destreza del guerrero es la parte que viene a poner a funcionar aquellas flechas para que puedan dar en el punto correcto. Usted es el encargado de dirigir a sus hijos. Ellos van a llegar a donde usted también llegue y todavía podrán hacer algo más, porque las flechas hablan de distancia. Habían arqueros que a más de 200 metros podían andar en el blanco. Habla de distancia. O sea, sus hijos van a correr más allá de lo que usted ha corrido. Debía ser de esa manera. Ellos van a ser mejores que nosotros, porque los hemos impulsado hacia ello. Pero cuán hábiles somos, mis queridos hermanos. Cuán hábiles somos nosotros con la palabra, como para que ellos puedan ser mejores que nosotros. Cuán hábiles cristianos somos para que ellos puedan ser mejores todavía que nosotros. Esas son generaciones poderosas. O sea, lo que le leí de Isaac es extraordinario. Pero eso solo era el resultado de lo que él tenía en su corazón. Únicamente el resultado. Entonces, mis queridos hermanos, de nuevo valdría la pena preguntarle a Dios hacia dónde lanzar a nuestros hijos.
y espere la instrucción de Dios hacia dónde debe lanzarlos. Abraham tuvo el hijo de la promesa. Era hacia una promesa de multiplicación, hacia donde Abraham estaba lanzando a su hijo Isaac. Él era el hijo de la promesa. Él era el que iba a traer aquella multitud de gente que Dios estaba prometiéndole a Abraham. María fue elegida para cuidar al Salvador del mundo. ¿Se da cuenta? Es que Dios nos conoce y Dios sabe lo que podemos hacer. Dios conoce nuestro corazón. Yo no sé quién o qué está en su casa. ¿Quién está en su casa? A los que tienen pequeños todavía. ¿Un profeta? ¿Un pastor? ¿Un político de los buenos? ¿Un presidente? ¿Quién está en su casa? Pero le voy a mencionar algo más adelante. O sea, todo esto es importante, interesante y debe ser. Tiene que ser. Pero es su fuerza y es su destreza. Debemos de ser muy hábiles y pedirle esa sabiduría al Señor para poder direccionar a nuestros hijos, porque Él lo puso en nuestra vida. ¿Sabe que Elizabeth y Zacarías, recuerda usted Elizabeth estéril? Ellos fueron usados para criar al que prepararía el camino para cuando viniera el Mesías. Ellos lo formaron de pequeño. Es que Jesús de alguna manera fue formado desde pequeño, aunque Él era el Salvador del mundo. Él fue formado, direccionado. No sé, ahí estaba José el devoto también, adorando, asistiendo a las sinagogas, al templo, él llegando a los lugares de adoración, y él enseñó la ley, y también Jesús aprendía la ley. Debía ser de esa manera. Hermanos, por favor, tenemos que despertar si queremos una generación distinta. No puede ser que con nosotros se acabe el evangelio. No puede ser. No puede ser que nuestros hijos detrás de nosotros, ellos no avancen y ellos no sirvan a Dios. No podemos permitir que eso pase. No podemos permitir que nuestros hijos se pierdan. ¿Hacia dónde los estamos direccionando? El siguiente aspecto. La generación poderosa es lanzada para tener un poderoso impacto. Ahora, no son los hijos sobreprotegidos la generación poderosa. Porque si usted ve a Abraham, si él hubiera sido un padre sobreprotector, le hubiera dicho: ¿cómo vas a pensar, Dios? A mi hijito no me lo toques. No puede ser. No son los hijos tímidos, sumidos en la timidez, porque a veces los hacemos de esa manera. Y todo es el cuco. Uy, el cuco, ¿verdad? No te vayas para allá, mijo, porque ahí está el cuco. ¿Sí? Y hacemos tímidos, miedosos a nuestros hijos y criamos una generación de esa manera. No estoy diciendo que los descuide, porque el descuido lo lleva a otra cosa. Pero no debemos de sobreproteger. Hay que lanzar a esa generación para que haya un impacto poderoso después de nosotros. Y que almas vengan a los pies de Cristo a través de ellos. Y que los abogados con los que ellos se codean vengan a los pies de Cristo. Y que los políticos con los que ellos se codean vengan a los pies de Cristo. Y que los empresarios con los que ellos tengan relación, ellos vengan a los pies de Cristo. Esa es la generación poderosa. No estamos diciendo que no sean estudiados, ¿se da cuenta? No estamos diciendo que no vayan a la universidad. No, que impacten en esa aula. Que digan: aquí Cristo es el que es glorificado en mi vida. Soy el mejor gracias a Él. Y que todos vean que es una generación poderosa y que va y pasa trayéndose al mismo diablo, que no se puede poner frente a ellos, porque ellos son una saeta de Dios que usted ha lanzado al mundo y que el enemigo tiene que retroceder cuando escuchen
los, ¿verdad? Los López, ¿verdad? ¿Sí? Cuando escuchen los Crisóstomo, ¿verdad? Cuando escuchen los, ¿quiénes más? Los García. No, no hay García aquí. Cuando escuchen los Calderón. Es una generación poderosa. Oh, no, sí, es que escuchar el nombre de Isaac, los saqueos dijeron, no, este se ha convertido en el más poderoso, es más poderoso que nosotros. Miren, Satanás tiene que temblar frente a nuestra generación, porque es una generación poderosa. El enemigo tiene que hacerse a un lado, porque habremos lanzado una generación poderosa. Es que esa generación se lanza para tener un impacto poderoso. Imagínense aquella flecha que llevaba una dirección hacia el enemigo y pegaba al blanco. Era para matar, era para destruir, pero que sea para matar, para destruir las fortalezas del enemigo. No son hijos sobreprotegidos. Esta generación poderosa va e impacta a la sociedad, impacta a esa sociedad perdida en el pecado. Son lanzados para afectar el reino de las tinieblas. ¿Cuántos quieren que su generación sea de esa manera? Y por eso vienen ataques. El enemigo viene a atacar, ¿sí? El enemigo viene a atacar. Cuando estamos formando generaciones poderosas, el enemigo quiere atacar. ¿Recuerda usted que a Jesús lo quisieron matar desde, ¿qué? 2 años más o menos, 1 año, pequeño? Sí, lo quisieron matar. El enemigo quiso destruirlo desde pequeño. Y así es. Cuando usted encuentre que sus hijos pequeñitos tengan luchas, vea que ahí viene una generación poderosa. Así que más vale que usted lo direccione y que no se le quiebren las manos esa flecha. Más vale que usted sea ese guerrero, arquero, habilidoso, con destreza, para poder direccionarlo. Tanto tenemos que aprender de la palabra del Señor. Tanto tenemos que aprender para poder formar a esas generaciones. Y ahora que se habla y hablan los hermanos aquí de generaciones poderosas, de ser una generación poderosa, ellos están ayudando a que eso pueda ser y pueda llevarse a cabo. Y esperemos que en casa nuestros hijos puedan continuar con ese mismo pensamiento. ¿Saben ustedes que José pudo perder la vida antes del cumplimiento de su propósito? Cuando hablamos de tener un poderoso impacto, estamos hablando entonces del cumplimiento de un propósito. Dios nos ha dado a nuestros hijos con propósito. Alguien puede pensar, no puede ser de que yo tengo 8 hijos, hermano, y que cada uno tenga propósito. Pues sí, Dios tiene propósito para cada uno. Lo que sí tenemos que hacer es no ser piedra de tropiezo a eso, como padres. Por eso Jesús les dijo a aquellos, no, quítense, les dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Ese es el camino para los niños, llegar a Jesús. Así que no se interponga en su camino. No, pues que este tiene que ser un profesional, sí, pero que conozca a Jesús. No, pero es que este lo que tiene que hacer es que si yo lo hice, él también lo va a hacer y mucho más. Está bien, pero tiene que conocer a Jesús. Ese es el camino de ellos. Así que más vale que direccionemos a nuestros hijos de esa manera y que cuando los lancemos ellos puedan tener ese impacto poderoso en su vida, donde quiera que ellos estén. La generación poderosa necesita entonces ser guiada. El versículo 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Son la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos.
Ellos necesitan ser guiados. Necesitan ser guiados hacia el Señor. Alguien dijo esto al respecto de las saetas. Dijo, alas preparadas con deber y amor. O sea, está hablando de guiarlos y de prepararlos para volar a la marca. Dice, pulidos y entusiastas para honrar y mantener la causa de sus padres. ¿Cuál es la causa? Es que la causa de ser padres, mis queridos hermanos, está en Dios. Charles Spurgeon dijo, los veremos disparados a la vida para nuestro consuelo y deleite, si nos preocupamos desde el principio de que se dirijan al punto correcto. Se lo repito, los veremos disparados a la vida para nuestro consuelo y deleite, si nos preocupamos desde el principio de que se dirijan al punto correcto. Nuestros hijos llegarán cuán lejos los lancemos. Nuestros enemigos son vencidos a través de nuestras generaciones. Sí. Escuche, nuestros enemigos son vencidos o van a ser vencidos a través de nuestras generaciones. No permita que sus debilidades sean las mismas debilidades de sus hijos, que ellos puedan vencer esas debilidades. Encárguese de eso. ¿Cómo? Haciendo lo posible por dejar todo aquello que nuestros hijos puedan ver, que sus hijos puedan ver en usted, que cambie el rumbo de su vida. Sus generaciones van a vencer a esos enemigos. Amén. Y me gusta tanto lo que dice Génesis 18:19. Dios le dice a Abraham, porque yo sé que él habla de Abraham aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mis queridos hermanos, a nuestros hijos hay que lanzarlos después de nosotros. Razón tuvo Josué cuando él dice, yo y mi casa. Y esta no es una falta ante la gramática, porque está hablando de ejemplo y de responsabilidades. Y entonces Dios dice, conociendo a Abraham, él mandará después de sí. No. Abraham no era de los que le decían a sus hijos, ve, construye un altar y adora a Dios. ¿Sí? Abraham no era de aquellos, ve a la iglesia, ve. Dios conocía que Abraham diría, nos vamos a adorar a Jehová. Vamos a ir a construir el altar. Vamos a ir a hacer un sacrificio. Y allá iba Abraham delante de Isaac, aunque él llevara la carga, aunque él llevara el becerro, aunque él en algún momento no supo que él era el sacrificado, hasta que se da cuenta. Pero él va delante de Isaac. Y esto es lo que el Señor quiere. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios quiere bendecir a nuestra vida, a nuestras generaciones, mis queridos hermanos. Dios quiere bendecir a nuestras generaciones. T.D. Jakes habla de flechas rotas. Él habla de aquellos hijos que han sido quebrados por las situaciones que han vivido. Hijos que fueron abandonados, rechazados. Hijos que fueron violados por sus propios padres o por alguien más. Él habla de flechas rotas. Pero yo digo, si el arquero que tuvo que haberlos direccionado hacia lo mejor no lo hizo, hay un guerrero poderoso que puede levantar esas flechas para poder sobredireccionarlas, para que ahora puedan llegar al punto final.
Y ese se llama Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el guerrero poderoso que puede levantar esas flechas para direccionarlas, para que puedan cumplir su propósito en este tiempo. Por favor, quiero hacer una oración, póngase de pie. Quiero hacer una oración. Porque a veces las flechas que fueron rotas, ahora lo que generan son más flechas rotas, con el trato que le dan a sus hijos, de cómo ahora se comportan con su generación, y están destruyendo a una generación. No se están dando cuenta que si son una generación mala, están creando una generación peor todavía. Pero este es el tiempo para que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero formar una generación poderosa. Yo quiero formar esa generación saeta, que pueda ser lanzada y que pueda ser una generación poderosa. Y que cuando el enemigo sepa de sus hijos, mis queridos hermanos, que el enemigo pueda huir delante de ellos, que no caigan rendidos ante la tentación, que no caigan rendidos ante el enemigo, sino que podamos nosotros ver que son una generación poderosa. Señor, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Dios mío, que nos tienes acá porque estás hablando a nuestro corazón. Estás hablando a nuestro corazón para que nuestra generación no se pierda, como muchas se han perdido. Que no sea una generación más, Señor, en este mundo destruida, que vaya por el mundo vagando sin ninguna dirección. Y estamos aquí, Señor, para poder hacer y para poder ser esa generación poderosa. Ayúdanos, ayúdanos. Pídale al Señor que le dé dirección, mi querido hermano, mi hermana. Si usted tiene hijos pequeños todavía, guíelos porque ellos son sus flechas. Usted los va a lanzar a este mundo. Usted los va a lanzar. ¿Y cómo podrán salir de allí? Serán esa generación poderosa. El enemigo temerá como temieron estos filisteos ante Isaac. El enemigo dirá: esta es una generación poderosa. Está en sus manos el formar esa generación. Señor, ayúdanos a hacerlo, porque tú has puesto en nuestras manos a nuestros hijos para poder direccionarlos y para poder llevarlos por el camino correcto, para que ellos puedan, Señor, honrarte donde quiera que estén, para que ellos puedan glorificar tu nombre donde quiera que estén, para que ellos impacten, Señor, el lugar donde ellos estén. Allá, cuando ellos sean empresarios, cuando ellos sean, Señor, y tengan una profesión. Allí, cuando ellos, Señor, sean esos hombres y mujeres exitosos, Señor, que ahí ellos puedan crear ese impacto. Que todo el tiempo que estén con nosotros sea para eso. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, y declaro, Señor, que ellos son esos formadores de esas generaciones que tú quieres, Señor, en este tiempo y que estás anhelando. En el nombre poderoso de Jesús, yo